Hola, estamos por aquí en nuestro podcast de Espartacus la Academia con nuestro invitado el día de hoy, Jorge Silva, CEO de Celta Consulting, que está de visita en Caracas en estos momentos. Una grata visita porque trae nuevos conocimientos, nuevas herramientas, la cual hace falta mucho en este país en estos momentos. Sí. Jorge, coméntanos un poco a qué se debe tu visita por estos lados. Bueno, primero, siempre es grato volver a casa y siempre, después de tantos años en el sur de este continente y bueno, y en otros países de Europa, siempre da un fresquito volver a casa y sobre todo poder traer ciertos conocimientos que hemos adquirido la diáspora Venezuela, la diáspora venezolana y para mí es muy importante poder compartirlos porque estoy seguro de que esto nos va a traer una Venezuela mejor. Sabemos que tú eres un especialista en gestión de proyectos. Me imagino que por ahí que vienen los tiros de lo que vas a presentar un poco por Seguro. acá, ¿no? ¿Cómo está Venezuela en referencia a otros países de la región en lo que es gestión de proyectos ágiles? O sea, que hay una diferencia entre gestión de proyectos tradicionales y los ágiles, ¿no? Así es, Octavio. Bueno, hemos visto en estos últimos años una evolución en lo que refiere a la gestión de proyectos y lamentablemente Venezuela se ha quedado atrás en ese punto en particular debido a bueno, a las limitaciones que hoy por hoy o años anteriores tuvimos con ciertas licencias, a llegar a, a los pagos en dólares, que hoy por hoy quizás empiece a normalizarse, pero si hacemos una tendencia con el resto de los países en Latinoamérica y Europa, es notorio que estamos atrás. Hablamos aproximadamente que hoy en Latinoamérica hablamos de que 4 de cada 10 proyectos se gestionan con inteligencia artificial o con herramientas que te permiten el uso de la inteligencia artificial, pero en Venezuela, según la PMI, no llegamos a 2 proyectos de cada 10. Esto me ha llamado a la acción de por qué no hacer este tipo de talleres, talleres de gestión de proyectos con inteligencia artificial en Venezuela para poder estar a la vanguardia. En Venezuela tenemos muy buenos recursos humanos, muy buenos desarrolladores, muy buenos Así es. project managers y es el momento de que volvamos a estar a la vanguardia tecnológica con el empleo de herramientas eficaces. Excelente, excelente. Pero habíamos hablado que cuando uno habla de gestión de proyectos, hay una diferencia entre los tradicionales Sí, y los ágiles, ¿no? correcto. Para, digamos, los que no están muy avesados en ese tema, ¿cuál es la diferencia? La diferencia principal entre un proyecto tradicional y un proyecto ágil es la gestión del cambio. Vivimos actualmente en un mundo que está erupcionado por el Internet y que está en constante cambio. La diferencia principal es que los proyectos tradicionales, antes de arrancar, Octavio, debe estar definido el qué vamos a hacer. Ok, ¿De acuerdo? claro. Pongamos un ejemplo. Vamos a hacer este edificio. Antes de arrancar, tenemos que saber el plano del edificio. Mm. Ahora, los proyectos ágiles nacen a partir del 2000, 2002 y lo que buscan es adaptarse muy rápidamente al cambio. Generalmente los proyectos ágiles se asocian a los proyectos de sistemas y tienen un porqué, porque al volverse masivo el Internet, los Ujú, cambios ocurrieron muy rápido. Entonces, claro. los proyectos o la forma tradicional como se gestionaba proyectos a finales de los años 90 todavía era la misma que los años 20. Imagínate, como tu abuelo Sí. gestionaba proyectos, lo estábamos haciendo hace 20 años. ¿Qué crees tú que podía salir mal? Oye, todo. Dinero, tiempo, alcance, no realmente compaginaba con lo que estaba esperando el cliente. Y hace pocos años vivimos la pandemia. Imagínate que no hubiésemos tenido la posibilidad de adaptarnos rápidamente, de adaptar esos home banking, de adaptar todas esas aplicaciones que existían, porque Ujú. teníamos un alcance cerrado, definido, y no lo íbamos a cambiar hasta que lo termináramos. Y ahora le pones encima la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Claro, ahora, Porque hace 20 años, bueno, estábamos hablando de la gestión de proyectos correcto. que entró al mercado, pero ahora le añade inteligencia artificial. Claro, y Eso es importante lo es que... un turbo. sí, porque la inteligencia artificial es la combinación y el análisis de datos. Y un project manager y la gestión de proyectos nace de analizar múltiples datos, de analizar múltiples factores para tomar las mejores decisiones que se puedan llevar a cabo para terminar un proyecto. Entonces, la inteligencia artificial nace como una herramienta vital que les va a permitir al project manager y al que lidere proyectos en tomar decisiones y sobre todo en automatizar tareas, automatizar calendarios, en enviar... Y estamos en una fase inicial de la inteligencia artificial. Estamos en los primeros pasos, en los pininos, como dirían en Italia. Pero
dentro de 5, 10, 15 años, inclusive hay algunos que dirían que hasta el project manager desaparece. Yo no soy de ese equipo. Yo creo que No, la inteligencia artificial llegó más bien para brindar esas herramientas y que exacto. sobre todo el project manager tenga más tiempo para tomar decisiones. Decisiones basadas en datos, decisiones basadas en predicciones que lo va a permitir precisamente esa combinación de datos. Fíjate, y tú que estuviste, digamos, en España, Argentina, Chile, asesorando empresas, ¿cómo conseguiste el perfil, el nivel de esas empresas? Y ahora que te ha tocado asesorar algunas aquí en Venezuela, ¿cómo ves la diferencia? Mi primer paso fuera de Venezuela estuve en Argentina, participé en la primera implementación de Big Data. Primeros pasos en inteligencia artificial, en la primera implementación a nivel finanzas para hacer campañas comerciales de los bancos. Te puedo decir que hace 5 o 6 años atrás también era un ambiente completamente desconocido, era un mar Mm, desconocido para muchos países en Sudamérica, pero hoy por hoy, tanto en Argentina, Chile, que realmente lleva la vanguardia, y Brasil, eh, están bastante avanzados. Y si vamos a Europa, ujú. yo meto las manos en el fuego que hoy muchas o muy pocas empresas no están usando herramientas de inteligencia artificial para la gestión de sus proyectos, porque han visto el No están beneficio, usando. son muy pocas las que Ah, no están usando, porque han visto el beneficio con respecto a dinero, a tiempo y sobre todo a la competencia en el mercado. La competencia en sistemas y la competencia en la gestión de proyectos es brutal. Y si no usas esas herramientas, simplemente no vas a estar al nivel de las otras empresas. Lamentablemente en Venezuela, como mencionábamos al inicio, tenemos muy buen recurso humano, pero exacto. quizás estamos un paso atrás con respecto a capacitaciones, certificaciones y sobre todo el uso de licencias. Pero bueno, y todo un campo por desarrollar entonces. Y yo me he dado cuenta que con un país vecino aquí mismo, como Colombia, a nivel de inteligencia artificial, está por encima de nosotros, pero un Sí, rato largo. O sea, sí, sí. y la inteligencia artificial viene cambiando no año tras año, sino semana tras semana. Me Entonces, atrevo a decir algo más, cambia segundo a segundo, sí, ¿no? porque la inteligencia artificial va aprendiendo ella misma de sus resultados. Sí, Es lo que es la inteligencia claro, artificial generativa que llaman exacto, ahora. el machine learning va generando nuevos conocimientos. Sí, Colombia tiene una realidad completamente distinta a la de nosotros, Ujú. pero para eso estamos, para achicar el agua que nos falta todavía, preparar a los project managers y estoy seguro que Venezuela tiene excelentes recursos que con las herramientas adecuadas estoy seguro que podemos llevar un cohete a Marte y regresarlo. Bueno, ¿y cuáles serían esos primeros pasos cuando tú te incorporas, digamos, en una compañía? ¿Qué es lo que primero tú ves en las empresas? ¿Cuál es el análisis? ¿A dónde vas tú para luego darle una visión general a ese cliente potencial? En Celta Consulting hemos preparado un programa de acompañamiento para auditar los procesos de gestión de las empresas y sobre todo en proyectos tradicionales o ágiles, dependiendo del enfoque que tenga la empresa. Nuestros primeros pasos es un método de visualización y observación del cómo lo hace la empresa, ¿de acuerdo? Para luego haber detectado cuáles son los posibles puntos de dolor, hacemos un plan de trabajo. Como un Lo fisioterapeuta, hacemos, casi. exacto, mandamos a hacer el perfil 20. Sácate la Sí. sangre, vamos a ver cómo vienen las reuniones, están tardando mucho, están tardando poco, cómo están haciendo su backlog de tareas, cómo lo están gestionando. Ahora, es importante también que esta auditoría, por así decirlo, viene acompañado por un programa de capacitaciones. Capacitaciones como la que estamos haciendo con esta academia, que de verdad te felicito, Octavio, y a ti y a tu equipo, porque llevan la vanguardia no solamente a modo empresa, sino también de las capacitaciones que dan, y es muy interesante. Ojalá podamos extrapolarlo a otras ciudades de Venezuela, que estoy seguro Esa es la que idea. esa es la idea. Sí. Y bueno, hacemos capacitaciones con respecto tanto al uso de la inteligencia artificial y las buenas prácticas en la gestión de proyectos tradicionales o ágiles, como te repito, si bien sea el enfoque de la empresa. Sí, porque digamos ya muchas multinacionales que hacían bien en Venezuela ya no están, ¿no? Pero se han generado muchos emprendimientos, Claro. muchos proyectos propios, muchos proyectos familiares que arrancaron como, tú sabes, como algo pequeñito y en el tiempo han ido como que escalando. Yo me imagino que en los análisis que has tenido
te has conseguido con buenas sorpresas por allí. Sí, sin duda. Mira, de la crisis nacen grandes oportunidades y con mucho beneplácito este tiempo que vine a visitar a mis padres y me quedé un poquito más. Exacto. Pero bueno, todo es finito y ya pronto tengo que volver a partir. He visto la iniciativa del venezolano. Han nacido, mira, muchas empresas que estoy seguro que cuando lleguen a automatizar tareas y lleguen a profundizar sus procesos a través de la inteligencia artificial o a través de las metodologías ágiles, van a llegar a ser unicornios. Y cuando hablamos de unicornios son empresas que rompen los parámetros. Exacto. Y bueno, tal es el caso en Argentina, tal es de Mercado Libre. Mercado Libre empezó como una empresa pequeña Tal y hoy Mercado cual. Libre es una de las empresas más grandes De y Latinoamérica. cuidado, sino del mundo Mm, en cuestión de retail exacto. y de distribución. Así que en Venezuela veo muchísimas oportunidades de crecimiento, veo mucha gente, sobre todo las ganas que tienen las personas de salir adelante y mire, se me Y eriza en la la, piel cuando lo digo y en la parte y, formativa, y- ¿no? y- Sobre todo, y ¿no? sobre la parte formativa y qué orgulloso estoy de estar acá con ustedes para poder transmitir esto poquito, lo poquito que he aprendido en los diferentes lugares que he estado, en las diferentes empresas eh, y es esa contribución que yo puedo darle a mi país por haberme formado alas que me permitieron volar en otros países. Excelente, ¿no? Y tú eres como el vivo ejemplo de lo que queremos como país, ¿no? O sea, la gente con formación, que haya tenido experiencias internacionales y que luego se lo traiga al país y lo introduzca acá. Ahora, fíjate, ya hablando concretamente del taller que tú Claro. brindas, danos detalles de ese taller. ¿Cómo sería? ¿Es para cualquier público? ¿Tienen que ser especialistas? ¿Tienen que ser universitarios? ¿Tienen que ser altos gerentes? No. Danos unos comentarios sobre ese. El workshop de gestión de proyectos con inteligencia artificial está enfocado, Octavio, para personas que tengan un nivel básico. O sea, no tienes que ser un project manager para gestionar, porque Y si no los sé nada de inteligencia artificial. mucho más todavía, bienvenido. Lo Mm, importante es que la primera fase del curso hacemos un balance, quizás, de los conceptos básicos de definición de proyecto, qué es un proyecto, qué no es un proyecto, qué es una metodología tradicional, qué no es tradicional, qué es un Gantt. A ver, conceptos básicos de la gestión de Pero es muy proyectos. teórico y lleva No, parte no, no, práctica. por supuesto Ah, completamente práctico. Lo que ok, no se practica no se aprende. exacto. Luego vamos a conceptos de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Luego que ya tenemos conceptos de gestión de proyectos y de inteligencia artificial, podemos entonces entender cuáles son las herramientas que usan inteligencia artificial que me benefician como un líder de proyectos. Luego, y hay una fase importante que no lo da la inteligencia artificial y que es necesario hoy por hoy, que son las capacidades blandas. Y sobre todo, liderazgo, la negociación y la gestión del equipo. Que podemos usar algunas herramientas. Capacidades blandas, repíteme. Claro, cuando hablamos de capacidades blandas son aquellas que no aprendes a través de la parte técnica, ¿no? Y Ok, cuando hablamos de capacidades blandas hablamos del liderazgo que puedas tener con tu equipo. Cómo mantener motivados en el siglo XXI, en el de este 2024, con tantos movimientos y con tantas dificultades que hay y con el teletrabajo. ¿Cómo haces para mantener motivado un equipo? ¿Cómo haces para que una persona con una cultura que está en Bielorrusia, por ejemplo, y que tengas uno en Colombia y otro en Venezuela y otro en la India, que son culturas completamente distintas, ¿cómo haces para que trabajen como un equipo? Eso claro, tiene que aprenderlo un project manager. Y sí, la inteligencia artificial nos ayuda en muchas cosas, pero lo único que no nos ayuda la inteligencia artificial es para innovar y para crear. exacto. Que eso le toca al ser humano. El líder de proyecto es ciencia y arte. La ciencia nos podemos apoyar con la inteligencia artificial. El arte es nuestro. Excelente. Ahora, en ese taller, ¿qué sería un taller de varios días, de semanas, o cómo estaría estructurado? Tenemos varias modalidades y dependiendo también de las necesidades de la empresa, ¿no? Ok. Hoy, por el tiempo, hemos hecho un curso bastante completo, pero Ujú. resumido, de 8 horas académicas. Vamos a estar este 5 y 6 de septiembre, jueves y viernes, acá en las instalaciones espectaculares, debo decir, de Espartaco. Todo nuevo. Me siento que estoy en algún lugar muy moderno en Alemania. Y pero también podemos gestionar, hemos realizado cursos, capacitaciones más complejas, más largas, que abarcan de repente 1 o 2 semanas, donde hablamos no solamente de la inteligencia artificial, sino vamos mucho más a detalle en la aplicación de gestión de proyectos ágiles. Bueno, excelente. Yo creo que ya nos vamos con una idea bastante amplia de lo que sería la gestión de proyectos, lo que es la inteligencia artificial
Y si les despertamos la curiosidad, los vamos a invitar a ese curso que tiene Jorge y su equipo acá en Spartacus, la academia, ya cerrando nuestro podcast el día de hoy con tu invitación para ese Seguro que curso. sí. Seguro que sí. Bueno, Octavio, muchas gracias. Y para finalizar, gracias por la oportunidad de participar en este podcast de Spartacus. Y bueno, te felicito de nuevo por el proyecto que ustedes llevan adelante, Gracias. por ser pioneros. Debo decir que deben ser pioneros en la implementación de inteligencia artificial, porque hay muchas cosas de esos procesos que he visto en este día que tenemos compartiendo que la están utilizando. Así que bueno, invitados. Bueno, los esperamos entonces.